Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a tener nuestro pequeño momento con nuestro Dios y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. ¿Cómo les da de frío? Aquí que bueno, empezó a estar friecito. Por eso traigo esta sudadera. Porque salí y no quería llevarme nada y no, así está haciendo aire heladito. Oramos hermanos. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra en estos momentos, Señor. Queremos tener este pequeño momento contigo y suplicándote, Señor, que pues tú nos hables, que nos redarguyas a través del Espíritu Santo y que nos hagas entender lo que es tu voluntad a través de tu santa palabra, Señor. Bendícela, Señor, háblanos, te los pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vámonos ahí a la Biblia, hermanos, Santiago capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 13. Santiago capítulo 5. Dice la palabra de nuestro Señor: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, a los pastores, a los líderes de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y aquí cuando dice hablando ungiéndole, pues ya sabemos que la palabra ungimiento viene también puede ser con ungüento, no tiene que ser forzosamente como dice aceite, puede ser medicamento. Entonces, y dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Ay, se brincó a más de la mitad del 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador el error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces este pasaje, hermanos, pues sabemos que habla de la oración, ¿verdad? Y no es otra cosa más que hablar con Dios. Así como estoy hablando yo con ustedes, sabemos todos los hijos de Dios, los que hemos aceptado a Cristo, que no necesitamos hablar con ninguna otra persona para que nos ayude. Sobre todo estamos enfermos, dice aquí, ¿está alguno afligido? ¿Dice alguna angustia, alguna aflicción, algún dolor? No tienes que hablar, bueno, a lo mejor te ayuda a hablar con las personas, pero lo más importante es de que tú pongas esa aflicción o ese dolor o esa angustia en manos de nuestro Dios y Él te va a dar ese consuelo, esa tranquilidad, esa paz que requiere tu corazón, ¿verdad? Dice ahí, está uno alegre, canta alabanza, y así debemos estar siempre nosotros, cantando alabanzas a nuestro Dios, independientemente de las circunstancias. Dice el versículo 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Pues comparta esa necesidad para que oren por usted. A veces, yo siempre he dicho que no entiendo a los hermanos que quieren que oremos por ellos y no nos comparten la necesidad, nada más nos dicen, por favor, pastor, puede orar por una petición especial. No espacial, ¿verdad? Sino especial. ¿Para qué me pides si yo no sé qué quieres? O sea, es tan secreto que nadie lo tiene que saber. Pues quién sabe si Dios quiera dártelo, si es tan secreto. Digo yo, ¿no? Bueno, en fin de cuentas es cuestión de cada persona, pero aquí está diciendo que debemos llamar a los hermanos para que nos apoyen en oración, ¿verdad? Ve lo que dice el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor le levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Eso quiere decir que a veces las enfermedades también vienen por la situación del pecado, ¿verdad? Pero si no, pues es por descuidos, a veces es por situaciones, estábamos viendo ayer que aún Satanás puede hacer algo para que nos enfermemos, ¿no? Y lo que le pasó a Job, por ejemplo. Y ven lo que dice ahí: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. A veces nosotros mal usamos este pasaje, hermanos,
Sobre todo la última parte. Es que la oración eficaz del justo puede mucho. Sí, pero ve lo que dice ahí. Ve el contexto. El contexto es de que si tú y yo tenemos un problema interpersonal con alguna persona, con alguien de nuestra familia, ese será lo más absurdo, pero bueno, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque hay hermanos, hay hermanas que ni siquiera se dirigen hermanos en la sangre. Hay papás, hay hijos, hay hermanos, hermanas que ni siquiera se dirigen la palabra. Y lo peor de todo es que pues piensan que están bien. Y es por puro orgullo, puro orgullo. Por el orgullote que tienen en su corazón, no se comunican. ¿Y eso debe ser así? No. Por ahí alguien decía, ay, a ver hasta cuándo te tragas tu orgullo, ¿eh? Pues sí, la verdad de las cosas es que debes de tragar algunos el orgullo y hablar a las personas, especialmente para que Dios pueda contestarnos nuestras peticiones. Dice la palabra de Dios ahí, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, y no solamente físicamente, sino mental y sobre todo moralmente y espiritualmente. Porque cuando tú traes ofensas, cuando tú eres, fíjate, a mí la verdad me da risa, y no sé, me da risa. Hay hermanos y hermanas que pasan años y años y años dentro del Evangelio y siguen igual de sentidos, o sea, no han crecido absolutamente nada. Y son esos que tienes que estarlos agarrando con pincitas porque, ay, se vaya a ofender el hermano o la hermana. No puedes decir nada porque, si está el hermano o la hermana, aguas. Hay que hablar de otra cosa porque a lo mejor se ofende. Oye, o no le puedes decir nada conforme a la palabra de Dios, como dice la palabra de Dios, porque son unos sentidos. O sea, ¿hasta cuándo van a madurar? Y dice ahí, para que seáis sanados, ahí es cuando dice Dios. Entonces la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces sí, ¿podemos orar por los enfermos? Sí. ¿Podemos orar por nosotros mismos? Sí. Pero aquí está hablando específicamente de salud física y salud espiritual. Dice ahí la palabra de nuestro Dios, hermanos. Ay, ¿por qué? Ya sé por qué no están viendo. Pues porque estoy en la cara. Están viendo mi cara nada más, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 17. Elías oró sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué quiere decir eso? Que Elías, aunque era el profeta del Señor, era igual que tú y yo. No era más ni menos. Era un hombre como tu servidor, como tú, querido hermano, sujeto a qué pasiones, a todas las pasiones que tiene un ser humano. Y vean lo que dice ahí, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces, aquí la situación aquí, hermano, no es el hecho de que cuánto tiempo tú estás mal con Dios, en el sentido de que estés en pecado. Aquí la situación es, entre más pasa el tiempo, menos se escucha a Dios. ¿Me explico? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cambiar. Y vuelvo al punto de la familia. ¿Por qué? Porque si tú quieres que Dios te conteste una petición, a lo mejor lo que está pasando es de que tienes ese problema interpersonal con tus familiares. ¿Qué te cuesta hacer las paces? ¿Qué te cuesta hablar con tus hijos o con tus padres o con tus hermanos en carne o con tus tíos o con tus primos o con tus abuelos? A lo mejor no sé con quién tengas ese pleito, pero ¿qué te cuesta? ¿Quieres que Dios te conteste una oración? Arregla tus cosas personales. Elías dice ahí que era igual sujeto a pasiones. También se enojaba Elías, sí. También pecaba Elías, sí. Pero en ese instante que Elías oró, estaba bien con Dios. ¿Y qué hizo Dios? Paró la lluvia 3 años. Y en ese instante que volvió a orar Elías, también estaba, en ese momento, estaba bien con Dios. Y oró y llovió. O sea, olvídate de decir lo que estábamos hablando también otra vez. Hay hermanos y hermanas que dicen, ay, es que yo no soy digno, ay, es que yo... Y se empiezan a menospreciar, que es la otra cara del orgullo. O sea, el orgullo es sol y el menosprecio es águila. Tú escoges. Entonces, aquí es cuando Dios dice, hey, o sea que de nada ha servido que ya te he perdonado.
¿De nada ha servido que yo he lavado tus pecados con mi sangre? ¿De nada o cubierto tus pecados con mi sangre, perdón? Porque si tú te crees indigno o indigna, pues algo está mal. Y no es Dios, eres tú. Ve lo que dice el versículo 19. Hermanos, está hablando los hijos de Dios. Si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, vean lo que dice. O sea, si te has desviado y tú es el que lo trae, no es el pastor, no es el líder de la iglesia, no. Tú, hijo de Dios, hermano, si tú es el que le dice al hermano o a la hermana, hey, la estás regando, hermano. ¿No crees que estás mal? ¿No crees que ya es suficiente tiempo de que estés lejos de Dios? Vete, hazte para acá, agarra el camino otra vez. Pero ¿qué hacen muchos? Ahí es cuando te digo, muchos dicen, es que yo no soy nadie para juzgar al hermano o a la hermana. No, sí, tú eres alguien, eres hijo de Dios, Dios te perdonó tus pecados y tú tienes que ayudar al hermano a regresar. Ve lo que dice el versículo 20. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Y aquí está hablando de física, no espiritual. Y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué es lo que te está diciendo Dios aquí, hermano y hermana? Si tú no actúas, ese hermano o esa hermana puede llegar hasta la muerte por haberse desviado. Y tú tuviste la oportunidad, Dios te dio la oportunidad de jalarlo otra vez. ¿Y qué dijiste? Yo no soy digno. No, si eres. ¿Y qué va a pasar con esa sangre? ¿Me estás entendiendo? Ahora, tampoco quiero que andes como policía judicial, buscando a ver quién la está regando. No. Aquí estamos hablando de cuando Dios te permite ver algo o saber algo. Tú tienes que actuar, porque puedes rescatar a ese hermano o esa hermana hasta la de la muerte. Y de cubrir multitud de pecados. Si la rescatas en el momento justo, va a dejar de pecar. En ese instante a lo mejor, o a lo mejor ese pecado ya ha producido otro pecado y otro. ¿Me explico, hermano, hermana? Entonces, esto es para los hijos de Dios. Lo mismo pasa con aquellas personas que tú y yo tenemos que rescatar del infierno. ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo seamos usados para rescatar a aquellas personas que no conocen de Cristo. Y tenemos muchos amigos allí que nos están escuchando, amigos y amigas, que siguen creyendo que están bien con Dios por tener una religión. Y no, Dios lo que quiere es que tengas una relación con Él a través de su palabra y a través de Jesucristo. Y tú, querido hermano y hermana, tienes que decirle eso a las personas. Así es que háblales de Cristo a los que no conocen de Cristo. Habla de la palabra de Dios a los que ya conocen a Dios y es su Padre y ellos son hijos de Dios, y regrésalos al camino de la verdad. Es tu obligación, querido hermano y hermana, así como la mía, de ir por aquellas personas que se han alejado de Dios y que necesitan regresar al camino. ¿Por qué? Porque podemos salvar de muerte un alma. Oramos. Dios eterno y Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos da, Señor, de abrir tu palabra. Gracias por estos momentos en ella, Señor, y gracias por esta verdad que nos has dado. Bendícenos, Señor, lo pedimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.